La luz que salía de la parte superior del pozo era débil. Por la noche desaparecía por completo. El sonido de la ciudad era un eco lejano, amortiguado por la tierra y el miedo. Aline, de apenas 22 años, se aferraba a una camiseta sucia al pecho, intentando mantener el frío a raya. ¿Cuántos días habían pasado? 7, 10 días, 12. Ya no lo sabía. Solo sabía que seguía viva, pero invisible, como siempre había sido. Cuando los bomberos por fin la encontraron, su cuerpo estaba deshidratado, magullado, pero su mirada transmitía un dolor antiguo, de mucho antes de la caída. Mientras todos celebraban el milagro del rescate, Aline permanecía en silencio, porque lo sabía, la verdadera fosa estaba fuera. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí encontrarás historias reales e intensas que pocos tienen el valor de contar. Forma parte de esta comunidad que siente, reflexiona y supera unida. 5 nuevos episodios a la semana. No te los pierdas. La próxima historia podría cambiar tu vida. Aline creció aprendiendo a guardar silencio. En casa, cada paso en falso era castigado con el silencio o el desprecio. Su padre, un hombre ausente y amargado, apenas la miraba a los ojos. Su madre, sumisa y cansada, vivía arrinconada, evitando los conflictos. Aline era la niña del medio, en la que nadie se fijaba. En la escuela no era diferente. Inteligente pero retraída, tenía facilidad con los libros, pero ninguna con la gente. Siempre se le atascaban las palabras en la garganta. Se pasaba todos los recreos dibujando sola, creando mundos en los que se la escuchaba, en los que se la veía. A los 18 años intentó marcharse de casa, pero sin apoyo ni dinero, regresó semanas después, derrotada. Empezó a trabajar en un mercado de barrio, empaquetando comestibles y respondiendo con una sonrisa ensayada. El mundo real no era menos cruel que la casa en la que vivía. El sueño de Aline no era grandioso, no quería fama, fortuna ni aplausos, quería silencio, pero un buen silencio. El tipo de silencio que viene con la seguridad, con libertad, con la ausencia de miedo. A los 21 años empezó a ahorrar dinero a escondidas. Cada céntimo que le sobraba del salario mínimo iba a parar a una cajita azul escondida en el fondo del armario. Era su secreto, su esperanza, un pequeño estudio en el centro, un lugar donde podía despertarse y oír solo el sonido de su propia respiración, donde pudiera caminar descalza, sin oír gritos, donde pudiera dormir sin que su corazón se acelerara. Ese era el plan. Durante su estancia en el mercado, se pasaba horas imaginando los muebles sencillos que tendría, las plantas en la ventana, los libros que leería sentada en el suelo. Y soñaba con estudiar psicología. Quería entender por qué ciertos dolores se clavan en el alma. ¿Por qué algunas personas hacen tanto daño a otras? Empezó a hacer cursillos online por las tardes, aunque estaba agotada. La llama crecía en su interior. Por primera vez estaba construyendo algo propio, pero lo que no sabía, o se negaba a ver, era que su libertad le molestaba. Y mucho. Su padrastro, un hombre duro y controlador, empezó a hacerle demasiadas preguntas. «¿Estás escondiendo dinero para huir, verdad?», le preguntó una noche, en un tono mitad risa, mitad amenaza. Mamá bajó la mirada. Y Aline también. No dijo nada. Aquella noche lloró en silencio, por la falta de protección, por la falta de voz. Aún así, no se rindió. Solo quedaban 2 meses para conseguir el alquiler inicial y la fianza. Ya había mirado pisos en internet. Incluso había guardado sus favoritos, pero entonces todo cambió. Un domingo bochornoso decidió salir de casa temprano, sin avisar. Necesitaba aire, espacio. Fue a dar un paseo por un descampado cercano a la antigua vía del tren, un lugar al que solía ir de niña. Era el único lugar donde podía escuchar sus propios pensamientos. Y fue allí, en ese espacio de libertad,
donde tropezó con una tapa de hormigón mal sellada. Se cayó, y el mundo se apagó. Dolor fue lo primero que sintió. Un fuerte crujido en la pierna, seguido de un silencio ensordecedor. Cuando abrió los ojos, todo estaba oscuro, húmedo y frío. Intentó moverse, pero su pierna derecha no respondía. El aire era denso, y el miedo la paralizaba. Aline gritó, 1, 2, 10 veces. Nadie respondió. Solo se oía su propio eco, como si se burlara de ella. Los primeros días fueron confusos. Intentó mantener la mente en funcionamiento, recordar dónde estaba y cuánto tiempo había pasado. No tenía reloj ni teléfono móvil. Solo el tiempo medido por el frío de la noche y el calor agobiante del día. La comida era un problema, porque no había. El agua procedía de la lluvia que goteaba por las paredes de tierra. Aline improvisó un recipiente con una bolsa de plástico que había caído con ella. Bebió poco a poco, tratando de economizar. Ignoraba el hambre, pero la soledad era insoportable. Al cuarto o quinto día empezó a hablar con el vacío. Se inventaba historias, recordaba diálogos de películas, cantaba en voz baja canciones que su madre escuchaba en la radio. Intentaba, de alguna manera, estar presente, pero su mente le jugaba malas pasadas. En un momento creía que venía alguien, al siguiente sentía que la estaban castigando, pero no sabía por qué. ¿Por huir? ¿Por querer demasiado? Al octavo día pensó en rendirse. Su cuerpo estaba débil, sus labios agrietados, sus ojos profundos. Lloraba sin lágrimas. Entonces oyó voces, débiles, distantes pero reales. Gritó con las fuerzas que le quedaban, 1, 2, 3 veces, nada. La luz volvió a desvanecerse, y lo supo con certeza, estaba alucinando. Pero 2 días después, las voces volvieron, más cerca, y esta vez alguien respondió. «¿Hay alguien ahí abajo?», gritó Aline. Lloró, rió, se desmayó. Al 12º día, fue rescatada por un equipo de bomberos. Su cuerpo estaba destrozado. Su mente estaba en estado de shock. Cuando llegó al hospital, la noticia ya estaba en todos los periódicos locales. Una joven sobrevive 12 días atrapada en un pozo abandonado. Los medios la calificaron de milagro. Una superviviente, un símbolo de fortaleza. Pero en su interior solo había silencio. Y una pregunta que seguía martilleando. ¿Y si hubiera muerto allí, alguien me habría echado de menos? Aline salió del hospital con el cuerpo recuperado, pero el alma en ruinas. El vecindario quería conocer los detalles. Los periódicos querían entrevistas. La familia quería silencio. «Ya he tenido bastante, ¿no?», dijo su madre cuando la vio sentada en el salón con la mirada perdida. «Estás viva. Sigamos adelante». Pero Aline no podía. Las noches eran largas. Los destellos de oscuridad, frío y soledad volvían sin previo aviso. El sonido de la tapa cerrándose en el pozo resonaba en su cabeza como un trueno. Se despertó sudando, gritando, sin saber dónde estaba. Intentó hablar con su madre. Intentó contarle lo que realmente la había llevado a aquel lugar aquel domingo. Que no era solo un paseo, que estaba huyendo, que tenía miedo de su padrastro, que ya no podía soportar el peso de vivir en aquella casa. Mamá la miró con ojos duros y le dijo en voz baja, «No te lo inventes». Desde ese día, Aline comprendió. Nadie quería oír la verdad. Su trauma era inconveniente. La versión de la heroica superviviente que superó 12 días en el fondo de un pozo era mucho más cómoda, más bonita, más vendible. Cuando el psicólogo del hospital la llamó para ofrecerle asesoramiento gratuito, lo rechazó. No porque no quisiera ayuda, sino porque ya no podía confiar en nadie. Intentó volver al trabajo, pero los susurros, las miradas, el trato como si fuera una celebridad de la tragedia, la asfixiaron. En 2 semanas dimitió. Pasaba los días encerrada en su habitación. Empezó a tener ataques de pánico.
A veces se acurrucaba en un rincón del cuarto de baño, intentando simular el espacio del pozo, porque solo allí sentía que el mundo dejaba de girar. La caja azul con el dinero seguía en el armario, intacta, pero ahora parecía inútil. No sabía a dónde ir, y en el fondo no creía merecer ir a ninguna parte. Su padrastro volvió a hacer bromas ácidas. Su madre se volvió cada vez más distante. «Es así porque quiere llamar la atención», decía. Y Aline se quedó callada, hasta el día en que no podía dormir y decidió buscar su nombre en Internet. Encontró foros en los que se hablaba del caso, comentarios que decían que ella se había inventado la historia, que nadie sobrevive 12 días así, que todo era teatro. En ese momento, Aline se derrumbó. No fue la caída, no fue el hambre, no fue el miedo, fue el abandono después del dolor, el desprecio por su verdad, el borrado de su propia existencia. Se miró en el espejo, delgada, pálida, con los ojos hundidos y casi sin voz, y pensó, tal vez debería haber muerto allí abajo. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas, y durmió en el suelo del baño, como tantas otras veces. Pero aquella mañana ocurrió algo diferente, algo sutil, algo que lo cambiaría todo. Fue un pequeño detalle, casi imperceptible. Aquella mañana, tumbada en el frío suelo del cuarto de baño, Aline se despertó con la luz del sol entrando por la rendija de la ventana. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de la habitación, se entrecerraron. Y allí, en un rincón de la pared, vio una pequeña planta que crecía entre las baldosas, una raíz diminuta y obstinada que empujaba contra el cemento con una fuerza silenciosa. Se quedó mirándola durante minutos. Aquella planta no debería estar allí. No tenía tierra, no tenía luz suficiente, no tenía razón de ser. Pero seguía viva. Era la primera vez en meses que Aline sentía algo distinto al dolor. En los días siguientes empezó a notar otras pequeñas cosas. El sabor del té que le traía su anciana vecina, el sonido de la lluvia al amanecer, la forma en que el gato de la calle yacía al sol, sin miedo a nada. Y surgió un recuerdo, el día que estaba en el pozo, casi desmayada, y pensó que si sobrevivía, lo haría todo de otra manera, que no dejaría que nadie volviera a silenciar su dolor. Quizá aún era posible. Si en algún momento de esta historia te has visto reflejado en Aline, respira hondo y deja un like. Demuestra que estás aquí, sintiéndolo juntos. Y si algo te ha conmovido de verdad, escribe en los comentarios. A veces, compartir tu dolor es el primer paso para convertirlo en sanación. Consiguió el número del consejero que le había ofrecido ayuda. Marcó. La voz al otro lado era tranquila, firme, acogedora. No habló mucho durante la primera sesión, pero lloró y fue escuchada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía a Aline y no solo la chica del pozo. Poco a poco, volvió a escribir. Cogió un viejo cuaderno y empezó a anotar recuerdos, sensaciones y miedos. Era como si desenredara un ovillo en su interior. En terapia hablaba de su infancia, del silencio de su madre, de la ausencia de amor, de su miedo constante, y del día en que se cayó. Lo contó todo, incluso lo que nunca había contado a nadie, que pensó en no irse, que por un momento pensó que sería más fácil morir allí, olvidada. El psicólogo no juzgó, se limitó a escuchar. Y allí, en ese espacio seguro, Aline empezó a reconstruir algo mucho más importante que su rutina, su propia identidad. Se dio cuenta de que no necesitaba el permiso de nadie para contar su historia, que el hecho de que muchos no la creyeran no disminuía la verdad de la que era portadora. El punto de inflexión fue silencioso, como la raíz en la pared, pero fue real. El reencuentro consigo misma fue lento, casi imperceptible al principio, pero Aline, ahora con 23 años, ya no era la misma chica silenciosa que cayó al pozo.
El dolor le había dejado profundas cicatrices, sí, pero también le había revelado una fuerza que no sabía que existía. Las primeras semanas empezó a dar paseos cortos por el barrio. Llevaba auriculares, escuchaba música tranquila y respiraba como si cada paso fuera un acto de resistencia. No se trataba del cuerpo, se trataba del espacio. Poco a poco iba recuperando el derecho a ocupar el mundo. En terapia, siguió sumergiéndose en sus recuerdos. Cada recuerdo doloroso era acogido, comprendido. Ya no necesitaba protegerse tanto. Empezó a dormir mejor, comenzó a comer con más regularidad. Con cada pequeña victoria, sentía que volvía a conectar con esa vieja llama que nunca se apagaba, ni siquiera cuando tocaba fondo. Un día, el consejero le sugirió que escribiera su historia. No como un arrebato, sino como un registro de supervivencia. Algo que pudiera ayudar a otras personas. La idea la asustó, pero también la provocó, y así empezó. Escribió cada día en el pozo, cada pensamiento, cada recuerdo que surgía, y más que eso, escribió sobre las secuelas, sobre la soledad de ser desacreditada, sobre el dolor de volver a la casa que le hizo daño. Escribir se convirtió en terapia, liberación. Con el tiempo, se atrevió a publicar breves extractos en un blog anónimo. No esperaba nada, pero empezaron a llover los comentarios. La gente decía, yo también me sentí así. A mí también me silenciaron. Gracias por escribir esto. Por primera vez, Aline sintió que su dolor no era solo dolor, era un puente. Volvió a pensar en la idea de estudiar psicología. Seguía sin tener dinero ni estabilidad, pero ya no le parecía imposible. Fue al estudio que había visitado un año antes. Todavía estaba allí. Seguía disponible. Y ahora tenía lo suficiente para entrar. Firmó el contrato con manos temblorosas. La primera noche en su nuevo piso se tumbó en el colchón en el suelo con las ventanas abiertas. El ruido de la calle era diferente, pero no amenazador. Era el sonido de la vida. Y ahora ella formaba parte de ella. No era una nueva Aline, era la Aline entera, con todas sus partes, las que cayeron, las que se levantaron. A pesar de los progresos, la reconstrucción de Aline no fue una línea recta. Había recaídas, momentos en los que el pasado volvía como un vendaval, arrancándole la paz de raíz. Durante su segunda semana en su nuevo piso, un apagón en el barrio la dejó a oscuras durante casi 2 horas. Sola, en la más absoluta oscuridad, sintió que el pánico la invadía como una ola. Sudaba, temblaba y apenas podía respirar. El recuerdo del pozo la invadió. Los 12 días se convirtieron en 12 segundos en su cabeza. Aquella noche durmió con las luces encendidas en cuanto volvieron a encenderse. Otra recaída se produjo cuando intentó visitar a su madre. Meses después, llegó con el corazón en un puño, queriendo demostrar que estaba bien, que había vencido, pero la recepción fue fría. Su madre ni siquiera la miró a los ojos. Te inventaste la mitad de esas historias, y ahora te haces la víctima en internet. Aline no contestó. Lo único que sintió fue un viejo vacío que se abría dentro de su pecho. Pasó días sin poder escribir, sin poder ir a terapia. Pensó en abandonar, quería desaparecer, pero recordó la raíz en la pared, la planta que crecía en lo imposible. Volvió a la terapia, habló de la reunión, lloró, pero no se cerró. Aprendió a nombrar lo que sentía: dolor, pena, rabia. Aprendió que reconstruir también significa aceptar que algunas heridas no se cierran del todo, pero se curan. En el blog siguió escribiendo, ahora con más madurez y con más valor. Empezó a firmar con su nombre. Empezaron a acercarse a ella personas que querían contar sus historias. Creó un espacio en línea para apoyar a los supervivientes de traumas invisibles y, con la ayuda de una ONG local, dio su primera charla en un colegio público. Habló del silencio, sobre la supervivencia
y sobre lo que ocurre cuando todo el mundo se va. Al principio tembló, sudaba, casi se desmaya, pero habló. Y al final, una niña de 14 años esperaba para hablar. Dijo en voz baja: «Gracias por contármelo. Ahora sé que no soy solo yo». Aline sonrió. Sabía que aún tendría días difíciles por delante, aún tendría que enfrentarse a las sombras, pero ahora tenía luz, tenía voz y tenía un propósito. La caída ya no definía su historia. La decisión de levantarse, sí. Era una mañana gris cuando Aline recibió una invitación que hizo que su corazón se parara un instante. Un programa de televisión nacional quería entrevistarla. No para hablar del caso del pozo, sino del proyecto que había puesto en marcha para ayudar a los supervivientes de traumas psicológicos. El blog se había convertido en una red de apoyo, con cientos de historias, encuentros virtuales e incluso voluntarios de salud mental. Dudó. La exposición conlleva riesgos. El miedo al descrédito volvía como un fantasma. Pero algo en su interior le dijo que había llegado el momento. La semana de la entrevista lo preparó todo con calma. Eligió cuidadosamente su ropa. Llevaba en el bolsillo una piedra que había encontrado en el fondo del pozo, como símbolo de que había sobrevivido. Entre bastidores, en el estudio, su corazón acelerado casi la hace retroceder. Pero entonces alguien del equipo se le acercó y le dijo: «Te leo. Mi hermano pasó por algo parecido. Le ayudaste». Aline sonrió conmovida, respiró hondo y entró. Durante la entrevista contó su historia con firmeza. No intentó dramatizar ni ocultar las cicatrices. Habló de la caída, de la soledad, del abandono, pero sobre todo habló de las secuelas, del silencio que le dolió más que el agujero en el suelo y de la decisión que tomó: vivir, incluso cuando parecía imposible. El presentador, visiblemente conmovido, preguntó: «¿Y qué le diría a alguien que hoy se encuentra en el fondo de su propio pozo?». Aline respondió, con voz firme y dulce, que puede pensar que está solo, pero no lo está, que es posible salir, incluso cuando todo parece oscuro, y que nadie necesita merecer amor para recibirlo. El dolor no es culpa tuya, y no tienes por qué avergonzarte de él. El programa tuvo un gran impacto, pero lo que más impresionó a Aline no fue el público ni las invitaciones que llegaron después. Fue una carta. Llegó 3 semanas después de la entrevista, sin remitente, escrita a mano. «No sabía cómo ser madre. Me dolía escucharte, pero tenía que hacerlo. Siempre pensé que ignorar el dolor era protección, pero solo aprendí a callar. Perdóname por no escucharte. Intento aprender. Siempre te he querido, aunque no supiera cómo demostrarlo». Se limitó a afirmar: «M». Aline lloró como no lo había hecho en años. Era su madre, no había duda. Ella no corrió a casa, no llamó, no contestó de inmediato, pero guardaba la carta como un tesoro. En terapia la leyó en voz alta. Por primera vez sintió que el pasado podía empezar a disolverse. Un mes más tarde escribió una respuesta. Simple, simple, verdadera. «Gracias por escucharme ahora. Yo también intento aprender, un día a la vez». Con el tiempo reanudaron el contacto, con límites, con cuidado, pero con afecto. El reencuentro no fue un final feliz perfecto, pero fue real, y eso fue suficiente. Aline continuó sus estudios, estudió psicología, convirtió su dolor en una herramienta, su historia en un camino para otros, y en una emotiva conferencia años después sostuvo la misma piedra del pozo en sus manos y dijo: «Esto no es un recuerdo del dolor, es la prueba de la elección que hice, la elección de vivir». La historia de Aline no trata solo de la supervivencia física, trata de lo que ocurre cuando no se escucha el dolor, cuando se desacredita el trauma, cuando el silencio se convierte en una prisión. Nos muestra que las peores fosas no siempre están hechas de tierra.
A veces están hechos de palabras no dichas, de ausencias y de ojos desviados. El agujero en el que cayó Aline tenía un final, pero el agujero emocional en el que había vivido durante años parecía no tener salida, y sin embargo, ella eligió salir. Ella demuestra que la verdadera fuerza no reside en resistirse al dolor, sino en permitirse sentirlo, en buscar ayuda, en hablar, aunque te tiemble la voz, en decir, eso me ha dolido, aunque el mundo prefiera que te calles. Tu viaje te enseña que es posible volver a empezar, que es legítimo caerse, que es noble levantarse y que cada persona que decide convertir su dolor en un puente puede salvar más vidas de las que cree. Aline no quería ser un ejemplo, no buscaba un escenario, pero al contar su historia se convirtió en un faro. Nos recuerda que hay vida después de tocar fondo y que nadie, absolutamente nadie, merece ser silenciado en su propio dolor. Tras la entrevista, el blog y la carta de su madre, la vida de Aline tomó rumbos que nunca habría imaginado. Terminó la carrera de psicología con lágrimas en los ojos cuando recibió su diploma. Cada asignatura, cada examen, cada noche de estudio era una pequeña victoria contra el pasado que intentaba silenciarla. Abrió un centro de apoyo psicológico para jóvenes en situación vulnerable. El nombre: Raíz Invisible. Un homenaje a esa pequeña planta que brotó de lo imposible en el suelo de su cuarto de baño. Allí, con un equipo de voluntarios, ofrecía asesoramiento gratuito a personas que arrastraban heridas silenciosas. Aline no prometía una cura rápida, prometía escuchar. Y eso era a menudo suficiente. Escribió un libro, un relato honesto y sensible de su viaje. Ganó premios, invitaciones a conferencias y reconocimiento. Pero lo que más la conmovía eran los mensajes anónimos, los tímidos abrazos tras los discursos, las historias que le llegaban como si alguien le entregara un trozo de su corazón. Poco a poco volvió a conectar con su madre. No reconstruyeron el pasado, pero crearon un presente más verdadero. Su padrastro abandonó la escena, y Aline se dio cuenta de que a veces la justicia no llega como castigo, sino como liberación. Hoy vive en un pequeño piso con muchas ventanas y plantas. A veces sigue teniendo miedo, pero ahora sabe dónde buscar fuerzas. Y todos los días, antes de irse a dormir, mira la piedra del pozo que guarda en su estantería y sonríe. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que caías en un pozo tan profundo que nadie podía alcanzarte? La historia de Aline nos muestra que, por muy oscuro que parezca, siempre hay una salida. No siempre rápida, no siempre es fácil, pero es posible. Quizá estés pasando por algo parecido. Tal vez conozcas a alguien que está callado, gritando por dentro. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Comenta a continuación, ¿cuál fue el momento más fuerte para ti? O si quieres, cuenta tu propia historia. A veces, solo escribiendo empezamos a sanar. Y no lo olvides, suscríbete al canal, activa la campanilla. Cada semana, una nueva historia real o verosímil que demuestra hasta qué punto el ser humano es capaz de reconstruirse. Porque aquí, en el peso de la elección, creemos que cada dolor puede convertirse en un camino y que nunca estás solo.